Así es, ya estamos en la sección de la logopeda del colegio, el Colegio de Logopedia, de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Estamos con Ana Salvador. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, estamos siguiendo una semana en la que ya empieza a notarse lo que es la recta final del trimestre. Ya empieza a haber incluso actividades, estamos pensando en IFEMA, en fin. Así que supongo que vosotros también tenéis más actividad, ¿no? En estas fechas. Bueno, en estas fechas ya empieza a caer un poquillo, porque digamos que las familias, o por lo menos lo que nos pasa a nosotras en la clínica, las familias finales de agosto empiezan a prepararse ya de cara a septiembre. Septiembre y octubre también son meses de mucho movimiento, porque ya como que asocian con extraescolares y como empiezan las extraescolares, pues empiezan también la logopedia, cosa que, bueno, deberíamos ir diferenciados, pero entiendo que a veces la dinámica familiar pues hace que pensemos así. Cuando volvemos a notar otra vez el subidón es cuando ya llegan las notas del primer trimestre, Mm, que ahí es cuando ya la familia dice, ay, pues esta dificultad que estábamos viendo va a ser que efectivamente es un sí. problema, vamos a ponerle ya remedio. Entonces ahí ya cuando reciben las notas ya es cuando volvemos otra vez a tener la oleada de visitas. Ujú. Bueno, pues son ciclos que se repiten y que, bueno, pues quizá podamos anticipar con algunos consejos para que no se espere a una calificación, porque la calificación no tendría por qué ser un diagnóstico. No, para nada. Pero es verdad que en ciertas etapas educativas, ¿no? Ya en la primaria, secundaria, pues las familias, y con razón también, pues le dan mucho peso a la calificación obtenida y entonces, pues si están viendo dificultades previas, pero bueno, parece que va probando, pues bueno, pues parece que él solo o ella solo o Sí. ella sola puede con ello. Y cuando ya ven que las notas pues no vienen superadas, pues es cuando dicen, pues entonces sí que vamos a necesitar una ayuda Ujú. extra. Bueno, habíamos pasado de etapa cronobiológica. Si estábamos en la etapa de los 3 a los 4 años, que la semana pasada estuvimos viendo cómo era el desarrollo normativo en esta etapa, pero nos dejamos en el tintero esas dificultades que podemos encontrar en estos años, en los años de los 3 a los 4 años. Ujú. Entonces, que tengamos en cuenta que digamos sería como un año, pero realmente vamos a hablar de 2 años, porque es desde que cumplen los 3 y finalizan con 4 y desde que cumplen los 4 y finalizan con 5. O sea que Claro. digamos que terminaríamos casi ya con cinco años, cumpliendo los 5 años. En esa etapa, pues bueno, socialmente ya saben las familias, que ya lo hablamos también la semana pasada, que empiezan ya los peques a tener más relación con los amigos, con los compañeros del cole o con compañeros del parque, y ya empiezan a tener esa intención comunicativa no solamente con el entorno familiar, sino también pues con otros niños o otras niñas de más o menos su misma edad y encontramos pues esa explosión, digamos, del lenguaje de querer comunicar, de querer contarnos lo que han hecho, de acordarnos también que ya eran capaces de narrar hechos pasados y referenciar cosas del futuro. Y esto hace que algunas veces pues se ilusionen tanto por ciertos temas que empiecen a hablar de manera atropellada, que empiecen a ser un poco caóticos a la hora de hablar y empiecen a hilar un tema con otro diferente, pero si entre medias no te han avisado de, oye, voy a cambiar el tema y de repente te están hablando de una cosa y dices, pero espérate, ¿ahora qué me estás contando? No, esto ya no tiene nada que ver con lo anterior, hemos cerrado capítulo y empezamos uno nuevo. Entonces, Una emoción. sí. Y podemos encontrar el inicio de la tartamudez, ¿vale? Es verdad que la tartamudez, hay una tartamudez que le vamos a llamar tartamudez evolutiva, que puede ocurrir en un porcentaje de un 5% más o menos de los niños, de manera natural, sin intervención, esa tartamudez puede desaparecer, pero es verdad que hay algunas veces que no sabemos muy bien si esa tartamudez nos debemos preocupar por ella, bueno, ocupar, que ya hemos dicho que preocupar vamos a dejar de aparte, vamos a ocuparnos, o tenemos que dejar pasar el tiempo y ello solo empezará de nuevo a rodar bien. Entonces, vamos a ver hoy
¿qué podemos saber o qué podemos esperar como papás de si esta dificultad que nos estamos encontrando en nuestro peque se considera algo evolutivo y entra dentro de lo normal y simplemente pues no hay que hacerle ninguna advertencia al niño, nada de oye más tranquilo o habla más despacio o te estás atascando? Bueno, estas observaciones las vamos a dejar de lado o vamos a ver también qué otras influencias podemos encontrar que ya van a hacer que sospechemos de una tartamudez crónica y debemos acudir a un logopeda. Lo normal y lo que esperamos que ocurra es que empiecen con vacilaciones, que se llama, que empiecen a hablar una frase y la interrumpan a mitad y cambien. O, pues, yo qué sé, oye, que esto que, ay, no, 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 mamá, papá, que, ¿vale? Estos son unas vacilaciones. Y esto es normal con la edad de los 3 a los 4 años. O Ujú. reformulación de oraciones. Está haciendo una frase, se queda a mitad y cambia. Voy a coger, ah, no, me quedo con papá. Vale, pues esto también es normal. Ujú. Repetir una o dos palabras en la frase, ¿no? Eh, necesito la esponja para bañarme, para bañarme. Vale, pues esto también entra dentro de lo normal. Ujú. Cuando ocurre un silencio entre las palabras, pero ese silencio ocurre con la boca cerrada. Y esto es importante, que parece una tontería, pero no. Por ejemplo, este es, se callan, boca cerrada, mi amigo Miguel, y continúa la frase. Si Ujú. este silencio es una pausa larga y con la boca abierta y además vemos que intenta articular una palabra pero no le sale, entonces ahí sí que estaríamos con una sospecha de que esa tartamudez ya no es una tartamudez evolutiva y debemos llamar la atención y pedir información a un logopeda o una logopeda, ¿vale? Ah, con la boca cerrada, sin embargo, no. Eso es, con la boca cerrada no, porque lo que está haciendo ahí el peque es pensar lo que sigue en la oración, ¿vale? Pues yo qué sé, a lo mejor te quiere presentar a su amigo Miguel, pero se le ha venido la palabra de Andrés y él mismo se da cuenta, no es Andrés, es Miguel. Y Mm. entonces para en la frase y vuelve a continuar la oración reformulándola bien, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo, ya digo, que la pausa, la longitud de la pausa, si es muy larga y si además en esa pausa, durante la pausa, está con la boca abierta intentando como articular la palabra y vemos que hay un silencio que es una articulación pero sin sonido, ¿vale? A esa sí que es de llamada de atención. Y otra cosa que también utilizan los niños y utilizamos los adultos son las muletillas. El esto, el bueno, ¿vale? Esto es normal. Irremediable ¿Eh? para mí. Que para mí es irremediable. Cuando me escucho, digo, Dios, no puede ser. Bueno, esto lo hacemos todos, ¿eh? Yo también. Pero sí que tenemos que llamar la atención sobre disfluencias anómalas, es decir, cosas que hacen los peques que sí que entrarían dentro de llamada de atención de, o como ahora le llaman, bandera roja, de aquí está ocurriendo alguna cosa. Por ejemplo, repetir un sonido. Vamos a decir la palabra pelota, ¿no? Pues el pelota, ¿no? Y que te sacas que hay con la P y no termine de sacar, o pelota, ¿vale? Que es una repetición de sílaba. Esa también nos llama la atención. Más de 2 repeticiones de palabras cortas. Pero es que, ¿vale? Esa también nos llama la atención. Alargar un sonido durante un tiempo considerable. Por ejemplo, dame eso. Y la D la alargan ahí. O bloqueos que requieren también un bloqueo de la respiración, ¿vale? Un bloqueo de la interrupción del aire. Esto además llama mucho la atención porque los críos se quedan así como que le ves que quiere coger aire y no le sale. Y a los papás les crea como mucha angustia y al final la frase que inevitablemente el adulto dice es, venga, pero arranca o respira, ¿no? Y eso hay que intentar evitarlo. Pero es verdad que este momento de Pues bloqueo, será más, ¿no? Si les pides que, venga, niño, termina, por ejemplo, ¿no? Eso cohíbe muchísimo más. eso, eso es. Entonces, todas estas cositas que estamos viendo ahora son, ya digo, banderas rojas para acudir al logopeda, para llamar al logopeda y pedir información. Oye, que a lo mejor, pues en función de el resto de lenguaje que tiene el niño y de la
digamos, de las ocasiones en las que se presenta, si se presenta de manera repetitiva o no, pues ya el logopeda o la logopeda pues nos orientará. Pero bueno, que tengamos en cuenta que estas disfluencias sí que son de llamada de atención. Importante. Otra dificultad que encontramos también en esta etapa es lo que llamamos el mutismo selectivo, que es pues aquellas ocasiones en las que vemos que el niño o la niña se niega a hablar con determinadas personas. La familia sabe que ese niño o esa niña sí que tiene un desarrollo del lenguaje normativo y es capaz de hablar con naturalidad delante de su figura de seguridad, de referencia. Sin embargo, pues a lo mejor dentro del cole pues es un niño cohibido, un niño tímido y un niño que no habla y la tutora o el tutor pues tiene una tutoría con los papás y oye, que vuestro hijo no habla en clase, ¿no? Y eso llama mucho la atención a las familias, ¿cómo que no habla? Pero eso es un charlatán, ¿vale? Pues eso es el mutismo selectivo, cuando una persona deja de usar el lenguaje oral en un contexto determinado. He puesto el contexto de que hablan en la familia y en el colegio no, porque es verdad que suele ser lo más habitual, pero tenemos casos en los que en el entorno familiar no hablan apenas y sin embargo en el colegio sí, o hablan tanto en el cole como en la casa, pero llegan al parque y en el parque como que se bloquean y dejan de hablar, ¿vale? Entonces, esto hay que verlo muy detenidamente y esto siempre es una bandera roja, digamos, esto siempre hay que consultar porque puede ser que nos encontremos detrás un aspecto emocional, que es lo que esté haciendo este bloqueo, o puede ser que no, pero lo importante es que siempre que veamos que existe un mutismo selectivo, es decir, que nuestro peque deje de hablar dependiendo de qué entorno no use su lenguaje, pese a que sí que lo tiene, entonces debemos consultar con un logopeda y además la valoración y el tratamiento en el caso de que se necesite tendrá que ser siempre conjunto con un psicólogo o una psicóloga, ¿vale? Lo estaba pensando porque si es una persona que ya tiene una cierta competencia en la expresión oral y sin embargo con determinadas personas se siente bloqueada o siente miedo, etcétera, más que un problema de logopedia sería psicológico, ¿no? Sí, debemos de ver el caso, porque es verdad que hay casos en los que el lenguaje, o sea, la familia te refiere, ¿no? Pues con nosotros en casa habla perfectamente, pero luego en el cole no habla, y luego te lo traen a la sesión, haces un análisis del lenguaje, pues a través de un vídeo, ¿no? Que le pides a las familias, oye, pues grábame a tu peque cuando esté en contexto natural en casa, que estéis a gusto, que esté jugando, grábame a ver cómo habla. Y te traen la grabación y te das cuenta de que efectivamente ese lenguaje que la familia pues pone la etiqueta como normativo no lo es y hay algo detrás que es lo que está haciendo que ese niño o esa niña se ve con falta de competencia lingüística en otro entorno y entonces por eso lo poco que dice, pues lo calla, Claro. ¿vale? Entonces, por eso siempre es importante el consultar al logopeda. El logopeda analiza lingüísticamente si está dentro de lo normal o no. En el caso de que sí, pues entonces ya sabemos que efectivamente puede ser algo más emocional y por eso digo siempre la valoración conjunta y la intervención conjunta con el psicólogo o la psicóloga, porque aquí puede ser que el campo de trabajo sea de ambos o sea solamente del psicólogo. Y por último, otra cosa que nos podemos encontrar, otra dificultad que nos podemos encontrar en esta etapa son lo que conocemos como dislalias, ¿vale? La dislalia es la dificultad para articular correctamente un fonema, un sonido. La más conocida y la típica y por la que no se nos conoce siempre a los logopedas es la famosa R, pero bueno, tenemos muchas más. En esta etapa todavía hay ponemos muchos sonidos que no tienen que decir bien, pero porque de manera natural no les toca, ¿vale? Entonces sí que es importante que si las familias detectan que hay alguna letra, algún sonido que no está diciendo de manera correcta, pues ante la duda, una grabación y consulto con mi logopeda de referencia y le pregunto, oye, estas dislalias, estas dificultades articulatorias que estoy encontrando, ¿son normales con su edad o hay que empezar a corregirlas ya? Ujú. Claro. Es algo que quizá en determinados ambientes donde haya dialectos con sus características, pero que tienen sus características, aunque en otras zonas no sean habituales, pues no hay que confundirlo, no hay que confundir Es, pues el seseo
o la aspiración de... Siempre vamos a coger como referencia la lengua materna, ¿vale? La lengua materna entendida como la lengua que hablamos en casa, ¿vale? Incluido el dialecto, incluido pues esa tonalidad que tenemos en cada área de España, pues es totalmente diferente. Pues yo no hablo igual que un andaluz, está claro, y dentro de Andalucía, pues hay también variantes, porque un sevillano no habla igual que un gaditano. Entonces, siempre tenemos que tener como referencia cómo hablan el entorno familiar, ¿vale? Y entonces, por eso digo que quien va a dar a detectar esa dificultad es el entorno familiar, porque yo, por ejemplo, aquí en donde estoy, pues tengo muchas familias venezolanas y Ujú. en Venezuela la Z, el sonido Z, pues no se pronuncia y lo pronuncian como una S. Pues las familias obviamente a mí no me vienen a consultar porque su hijo no dice la Z y dice una S, porque es su manera de hablar natural. Pero sí que te consultan, oye, ¿esto lo debería corregir en mi hijo o no? Porque claro, está viviendo en Madrid, está desarrollándose académicamente bueno, yo siempre digo que esto no lo corrijo, porque es Es una característica de la decisión de la familia. persona, creo yo, ¿no? Porque yo al menos hasta los 14 años he SEAdo. Ujú. Pero también por familia o no, en Sí, tu por caso era... familia, sí, del sur de Córdoba. Y, Ujú. y claro, pues aquí se reían de mi acento y allá, también se reían de lo fino ligera. Pues Sí, estaba verdad que es- pensando solo una cosa, ¿puede haber dislalias genéticas, que toda la familia tenga un determinado problema? lo que Porque sí que nos tendrá una encontramos, causa neurológica, no creo que sea de otro tipo, de tipo las físico. dislalias tienen, cuando es un componente, digamos, anatómico, pues que hay una dificultad, pues o bien del paladar o bien de la lengua, no, ya no la llamamos dislalia, la llamamos disglosia, ¿vale? Entonces, una dificultad en la articulación porque hay una alteración, o bien en la lengua, yo que sé, un frenillo lingual muy limitante, o porque el paladar es muy ojival y entonces no contacta bien la lengua. Estas generalmente suelen ser las R's. Y esto sí que es más de tipo genético porque es verdad que el frenillo lingual, por ejemplo, es algo que se suele heredar. Entonces, el papá o la mamá ha tenido dificultad para decir la R porque tenía frenillo lingual corto y su hijo o su hija también tiene frenillo lingual corto y también tiene dificultad para decir la R. Pero la dislalia en sí, la dislalia fonológica o fonética, tiene que ver más con un tema de discriminación auditiva. Entonces, bueno, también nos encontramos que aquellos niños que han tenido dificultades, pues de otitis de repetición, que han precisado incluso drenajes o han tenido un tapón de cera durante un tiempo y han dejado de oír, pues entonces tienen esa dificultad luego a la hora de articular ciertos fonemas, ¿no? Porque en el momento de adquisición, pues han tenido esa dificultad auditiva y luego hace que la producción no sea, bueno, esa en cuanto a la fonológica. La dislalia fonética es cuando la dificultad, o sea, a nivel auditivo está perfectamente, pero existe una dificultad para articular la letra, pues porque no saben posicionar de manera adecuada la lengua en su punto correcto de articulación. Claro. Y eso, componente genético, no hay, simplemente pues depende del niño o de la niña y también de la fuerza o no que tenga en su musculatura. Ujú. Muy bien, pues un repaso interesantísimo bueno, pues nos servirá como primera guía, por supuesto, Eso. pero cualquier cosa mejor consultar. Sí, siempre que tengamos sospechas, consultar, porque además la mayor parte de las veces que las familias tienen sospechas, realmente están fundamentadas. Así que siempre que hay una sospecha, que algo nos parece que no va bien, en lugar de preguntar al vecino, a los abuelos o acudimos al logopeda, que es el que nos va a decir si efectivamente debemos ocuparnos o todavía no. Pues perfecto. La próxima semana continuamos avanzando en las edades o tenemos más temas dentro de esta etapa tan amplia La y próxima semana determinante. avanzamos y nos plantamos ya en la lectoescritura. Madre mía, la adquisición de la lectura y de la escritura. Esto nos va a traer tela. Sin duda, Pero sin sí, duda. Un tema apasionante. Muy bien, pues Ana Salvador del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias nuevamente por compartir vuestro tiempo, vuestro hacer, vuestra sabiduría y vuestra ayuda.
Un abrazo. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana.